padre Abraham tenía muchos hijos. Tota, ya llegó la hora. Tengo ¿De qué? Sí, de aprender la segunda lección de lo que Jesús nos enseñó para saber cómo tenemos que orar. Ah, el Padre Nuestro. Sí, el Padre Nuestro, eso. Ay, ¿dónde nos habíamos quedado? En hacer tu voluntad. Ah, sí. Sigue sí. así. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero, ¿cómo es? Quiere decir que tenemos que confiar que Dios siempre va a proveer alimento en nuestras casas y lo que necesitemos. Está bien, sí, muy bueno. Y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Fue muy largo? Sí, y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero no entiendo. Esa es la parte más difícil, porque lo que quiere decir es que si nosotros le pedimos a Dios que nos perdone de las cosas feas y malas que hacemos, también tenemos que perdonar a la gente que nos hace cosas feas y malas. ¡Ay, qué difícil! ¿Viste, Toto? Pero sí. Bueno, es así. Si queremos ser perdonados, también tenemos que perdonar. Sí, Tota, tenés razón. Mira, ya vamos terminando. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Le pedimos que nos ayude a hacer las cosas bien. Y cuando estamos ahí casi que nos queremos mandar macanas y pecar, le pedimos que nos ayude a no hacerlo. Está muy bien. El último pedacito. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. ¿Y ¿Muy largo? Sí. Tuyo es el reino. El tuyo es el reino. El poder. Y la gloria. gloria. Quiere decir que Dios es magnífico, poderoso y que siempre lo va a seguir siendo por la eternidad. ¡Wow! ¡Qué copado, Tota! Y lo último, amén. Eso sí lo sé. ¡Amén! ¿Sabés qué quiere decir? No. Así sea. ¡Ah, así sea! Sí. Quiere decir que todo lo que oramos sea así. Muy bien. Espectacular, Tota. ¡Qué bueno! Y ahora, Toto, ¿Qué? que ya aprendimos el Padre Nuestro y lo que significa, Sí. eso es solo un ejemplo que Jesús dejó para saber cómo orar. Ok. Pero ahora cada uno puede orar como quiera. Ah, buenísimo. Toto, ¿Qué? ¡carrera hasta el patio! ¡Dale! Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a tener un capítulo más de la Biblia para estudiar. Hoy nuestros profes Mati y Sonia nos van a hablar un poquito de Colosenses. Colosenses es un libro que escribió Pablo. ¿Sí? ¿Se acuerdan quién era Pablo? Pablo era uno de los apóstoles de Jesús. ¿Sí? Pablo fue encarcelado en ese tiempo que estaba escribiendo los Colosenses y hizo este libro con 4 capítulos y más de 95 versículos. Les cuento un poquito la historia de Colosenses. Colosenses era una iglesia que ya había sido fundada y era una iglesia muy ferviente. Dicen en la historia, cuando estudiamos la Biblia, cuando estudiamos un poquito de todas estas ciudades, dicen que en Colosenses, cuando se fundó la iglesia, que entendieron el mensaje de Jesús, realmente fue una iglesia muy próspera, muy ferviente. Ellos hablaban de Jesús, ellos se comportaban a la medida de lo que es el Evangelio, ellos dejaron sus dioses para convertirse y entender que Jesucristo era el camino, la verdad y la vida. Pero ¿qué pasó? Pasó un tiempo en donde Pablo no estaba en Colosenses y la iglesia empezó a mezclarse un poco con ideas medias raras. Entonces, ¿qué pasaba? En vez de seguir una iglesia fuerte, una iglesia que guiaba a los demás, la iglesia se fue opacando y empezaron a flaquear o a debilitarse en lo que es la fe. ¿Sí? Ya no creían en todas las cosas que le habían predicado,
Entonces ya era una cosa que se peleaban entre ellos, que traían a otros dioses, querían adorar a otros dioses, querían poner en lugar de Jesús a otros dioses, ¿sí? Entonces Pablo escuchó esto. Cuando Pablo escucha esto, justamente él estaba en la cárcel, porque a él lo encarcelaron por predicar el evangelio, ¿sí? ¿Se acuerdan que antes que se llamara Pablo, él era Saulo de Tarso? Y Saulo era quien perseguía. Cuando tiene el encuentro con Jesús, cuando su vida se transforma, él se llama Pablo. Y es este mismo Pablo el que está escribiendo a los colosenses. Cuando él se entera de que la iglesia de Colosenses estaba perdiendo su fe, él, estando en la cárcel, eso no fue un impedimento para que él la escribiera. Y justamente, ¿cuál era el mensaje central a los colosenses? Que volvieran a poner a Jesucristo en el centro de todo, de su vida, de su corazón, de su mente, de sus pensamientos. Y lo más importante era que él, estando en la cárcel, eso no fue impedimento para él. Porque muchos podrían decir, uy, ahora está encerrado, ¿qué voy a hacer? Y qué sé yo, que esto, que el otro. No, él decidió animar a la gente. Y ¿saben qué? Yo estaba pensando un poquito lo que nos está pasando en la cuarentena. Estamos un poco bastante encerrados, estamos bombardeados con muchas noticias. Pero ¿saben qué? Nosotros también tenemos que ser esas personas que damos a conocer a Jesús, aún en medio de la cuarentena. Uno puede decir, uy, pero yo estoy encerrado, pero hace mucho tiempo que no estoy afuera, que no me contacto, pero Dios puede ser creativo, es creativo, y puede darnos herramientas para que nosotros, quizás como una carta animando a alguien, ¿sí?, diciéndole que ponga a Jesucristo en el centro, quizás predicándole, porque hay muchos corazones que todavía no conocen a Jesús. Entonces, otra vez, volviendo a Pablo y haciendo como una relación con lo que estamos viviendo, sería muy bueno, ¿sí?, que pensemos que aun cuando estamos en medio de una situación que parece que nuestro corazón está afligido, que tenemos tristeza, que tenemos desesperación, y aún estando dentro de nuestras casas, por ejemplo, nosotros podamos pensar en que Jesucristo es el primero. Nuestro profe Mati, nuestra señor Sonia, ellos van a explicar un poquito más de lo que Pablo le quiso decir a los colosenses. Pero el mensaje central es que Cristo tiene que estar en el centro de nuestro corazón y tiene que ser lo primero. Porque ¿saben qué? En todo eso hay una recompensa. Así que yo ahora voy a dejar a los profes, ¿sí?, a Mati, a Sonia, y ellos nos van a explicar un poquito más qué era lo que Pablo quería decir a los colosenses. Pero a la vez, hace tantos años que Pablo hizo esto, escribió esto, también lo dejó para nosotros. Y quizás es para este tiempo, en donde también estamos en medio de toda una cuarentena. Así que les mando un beso grandote a todos y nos... Bueno, chicos, otro sábado más, el profe Mati acá les habla. Y como otro sábado más, vamos a hablar de nuestro ya bastante veces mencionado amigo Pablo. Y ahora, ¿qué nos trae Pablo para nosotros? Ya hablamos un montón de sábados de él y sobre las cartas que le envía a las distintas ciudades de su momento, de su época. En este episodio de Club Amigo de Jesús, en esta clase de Club Amigo de Jesús, vamos a hablar de una carta que le envía Pablo a los colosenses, o de una de estas grandes iglesias en la que Pablo visitaba, enviaba cartas y le daba sus respectivos consejos. Pablo le dice en esta carta un sabio consejo, un muy sabio consejo que hasta el día de hoy todavía sigue siendo bastante útil. Prácticamente le dijo: hagan lo que hagan, no piensen que lo están haciendo para los hombres, sino para Dios. Y no solo le dicen las cosas buenas, tengan en cuenta que cuando está alguien sirviendo, cuando está el ujier acomodando las sillas, o la persona de oración está tocando la guitarra, ellos no están sirviéndole a los hombres, ellos están sirviéndole a Dios. Y a su vez, aquellas actividades que nos gusta hacer, como acomodar las sillas o tocar la guitarra, también dice Pablo que aquello que no nos guste también lo tenemos que hacer de buena manera y pensando que lo hacemos para Dios, como por ejemplo lavar los platos, hacer nuestra cama, ordenar la pieza, actividades que hay que admitirlo, no todos disfrutamos hacer, pero hay que hacerlas y hay que hacerlas con buena gana y hay que hacerlas pensando que es un servicio a Dios. Uno no solo sirve y bendice a Dios a través de tocar un instrumento, uno con, por ejemplo, no copiándose en un examen, está sirviendo a Dios. Y qué bueno sería esa ayuda del examen
pero a Dios no le agrada eso. Más bien, seguir la verdad, porque los hará libre. Así que los animo, así como animó Pablo a los colosenses, yo los animo a ustedes a que hagan lo que hagan, lo hagan con felicidad, lo hagan bien y lo hagan con ganas, siempre teniendo la mirada puesta en Dios y no en los hombres. Así que bueno, una vez más, el profe Mati los deja con las señas que, siempre lo digo, son unas genias y se están zarpando con los videos estos que hacemos. Así que bueno, yo los saludo. Gracias, profe Mati, señor Luli. Vamos a seguir hablando de Pablo. Y yo les quiero decir que Pablo les escribió esta carta a los de Tesalónica desde la cárcel, estaba en Roma, preso. Imagínense escribir una carta a sus hermanos en Cristo, sabiendo que él estaba preso, que no estaba en un buen lugar, pero lo hizo de muy buena gana, preocupado por sus hermanos. Y yo les quiero decir que cada cosa que nosotros hacemos de buena gana, aunque no la queremos hacer a veces, Dios nos recompensa. Él bendice nuestra vida cada vez que nosotros obedecemos. Obedecemos a nuestros papás, obedecemos a veces a nuestros maestros cuando nos piden una tarea que nosotros a veces no queremos hacer porque nos da fiaca o cualquier otro motivo. Y yo les quiero decir en este instante que Dios siempre va a bendecir nuestras buenas acciones, incluso cuando no las querramos hacer. Por eso, cuando hay cosas que nos resultan muy tediosas, pero que son buenas, hagámoslas de todas formas y hagámoslas de buena gana, como para el Señor, como que el Señor nos estuviera pidiendo que estudiemos. Y Él nos dice también: hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto agrada a Dios. Y a veces nos cuesta muchísimo obedecer a nuestros papás, pero Dios quiere que nosotros seamos obedientes. Y bueno, eso es todo por este sábado. Los esperamos para el próximo. Chao. Me dijeron que era tonta, que no servía para nada. Me dijeron que nada me sale bien, que era un inútil, que era aburrida. Me dijeron que era mala onda. Y así nos van diciendo un montón de cosas. Lo peor es que a veces nosotros nos creemos las cosas que nos dicen y no nos damos cuenta de que todo eso ya no tiene sentido. A veces me dicen y me marcan cuando me equivoco. Dicen que yo mentí, dicen que yo soy una enojona y dicen que muchas veces yo hablé mal de otro o dije cosas feas o que me pongo a gritar. Pero también sé lo que dice la Biblia. Y dice que Dios es un Dios de oportunidades. Dice que todas estas cosas que en mi vida me fueron marcando y me fueron haciendo estar triste y me hicieron llorar y me hicieron avergonzar, su palabra dice de que todos nuestros pecados Jesús los clavó en la cruz. Que todo eso mal que vivíamos fue cambiado por Jesús. Tenemos que aprender a vivir diferentes, no de la manera que las personas piensan de nosotros, sino de la manera que Dios piensa de mí. Dios se llevó mis pecados en la cruz. Él los clavó, los rompió. Ya no tienen más valor, porque su sangre me lavó. Porque yo creo en un Dios que hace milagros. Yo creo en un Dios que puede transformar mi vida. Porque dice su palabra que en la cruz del Calvario Él rompió con todo aquello que me hacía mal, con todo aquello que me hacía pecar. Y esto es para que cada vez que yo piense en cosas que hice mal o en cosas que otros dicen que yo hice mal,
pueda borrarse por medio de la cruz de Jesús. Saben que a veces somos nosotros quienes ponemos esos carteles en las personas, quienes les decimos a otros que no sirven, o le decimos a otros que se equivocaron, que no están haciendo las cosas bien. Somos nosotros quienes les decimos a otros que su trabajo no sirve, o que, ay, si lo hubiera hecho yo, hubiera quedado más linda la bandera, o si yo hubiera actuado, todo el mundo hubiera estado contento, o si yo hubiera dicho tal cosa, seguro me sacaba más nota que ella o que él. ¿Y saben qué? La vida con Jesús es diferente, porque yo tengo que ser diferente. Si yo hago a otros las cosas que a mí me hicieron y no me gustaron, ¿qué diferencia tengo con otra persona que no conoce a Dios? ¿Qué diferencia hay entre mí y ellos si supuestamente yo soy tan especial? Aprendamos a reconocer que nosotros también nos equivocamos, pero nosotros podemos ir a Jesús y ellos también pueden ir a Jesús, porque cuando Jesús murió en la cruz, no murió solo por mí, murió también por ellos. Y no solo se llevó los pecados míos, sino también los pecados de ellos. Aprendamos a vencer y a creer lo que Dios está diciéndonos hoy. Busquemos las cosas que sí son importantes. No busquemos agradar a los demás para vencer y para decir yo soy mejor. Porque a veces, con ese pensamiento de decir yo soy mejor, no nos damos cuenta que somos iguales. Nosotros tenemos que marcar la diferencia y prestar atención a las cosas que sí son importantes. Hacer las cosas como para Dios y hacer que Dios se alegre cada vez que vea que yo extiendo una mano a alguien que necesita. Cada vez que Jesús vea y escuche que yo estoy pidiendo perdón, porque yo también tengo que pedir perdón, porque yo también tengo que decir a otro que lo siento cuando lo lastimé. Empecemos a buscar y enfocarnos en cosas que hagan que realmente Dios se sienta gozoso en lo que yo hago. Y recordemos siempre que cada vez que nos equivocamos podemos volver a la cruz, porque nosotros no somos perfectos, nosotros también nos equivocamos. Y a veces creernos perfectos o justificados nos hace olvidar que otro también es perfecto y justificado por la sangre de Jesús. Jesús murió por mí, pero también murió por otro, y murió por el que está al lado mío, y murió por aquel que se equivoca conmigo. Entonces te invito a que cada día busquemos parecernos más a Jesús y marquemos la diferencia, no porque seamos mejores, sino porque la obra de Jesús ya está haciendo una marca en mi vida y me está haciendo diferente. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy voy a pedir que hagan algo que es muy importante para matar el coronavirus y para tenerlo. Muchos broches tenemos que tener, muchos, en todo el mundo. Por eso hay que usar tequila. ¿Y qué vas a hacer con los broches? O vamos a poner cuernos que tienen trompetitas. En los cuernos que parecen trompetas, que tiene ¿quién? El coronavirus. Entonces tu teoría es que poniendo broches Sí. en los cuernos del coronavirus lo vamos a detener. Sí. Y matarlo. Bien. Chao. Es una buena opción, sumada a las que dijo Donald Trump, que por ahí estarían sirviendo para, ¿cómo es que dijiste? ¿Eliminar, dijiste, al coronavirus? No. Detener. Detener. Para detener al coronavirus. Bueno, muchas gracias, Simón. Chao.